Bueno, como les decía, en esta sesión final vamos a hablar sobre dos temas. El primero es básicamente la cuestión del medio ambiente y por otro lado también vamos a hablar sobre procesos judiciales que nos pueden servir para proteger derechos en casos concretos. Entonces, para no introducir demasiado el tema, lo que vamos a ver en este primer momento de la clase está descrito en el índice que tienen a su vista en la diapositiva. Vamos a hablar sobre derecho ambiental, pero sobre todo el derecho ambiental desde la perspectiva de los pueblos indígenas, para lo cual haremos un resumen rápido de varios otros conceptos que nos van a servir para tener un debate nutrido. Recordemos, como siempre recordamos, que el objetivo de nuestra clase es el de brindarles a ustedes herramientas teóricas y también prácticas para la defensa de los pueblos indígenas y tratamos de pasar de la opinión o de la crítica que todos y todas tenemos a lo que no funciona bien con las acciones del Estado o las acciones de las empresas o las acciones de la sociedad en general hacia los pueblos indígenas y pasar de la crítica al entendimiento técnico que nos lleva a formular propuestas. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, solamente como marco introductorio les voy a contar una película que ustedes ya conocen muy bien. La humanidad como tal, como la conocemos, como sociedad a gran escala, está al borde de lo que se llama el abismo civilizatorio. El sistema económico que utilizamos, que básicamente consiste, ¿no?, en el aprovechamiento desmesurado de todos los recursos naturales que puedan encontrar, está ya en un punto en el que no puede, pues, regresar hacia atrás, ¿no? La Tierra no produce tantos recursos como los que se gastan cada año y las estadísticas nos dicen que el consumo aumenta y el aumento del consumo incrementa la presión sobre nuestro planeta en cuanto a la producción de recursos naturales que sostienen la riqueza de los países industrializados. Esa película ustedes la conocen bastante bien. Entonces, el gran problema con esto es que no puede continuar porque simplemente no hay tierra, pues no se puede usar tanto de los recursos de un planeta que no tiene capacidades ilimitadas. Y esto, pues, que muchos autores le llaman el abismo civilizatorio, tiene un impacto especialmente poderoso en todos los seres humanos, pero sobre todo en los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los pueblos indígenas tienen la desdicha de vivir en territorios que son biodiversos, que son ricos en recursos naturales y por tanto existen en el Perú y en todos los demás países del mundo que ustedes quieran investigar disputas graves por el acceso a la tierra de los pueblos indígenas, porque esa tierra está bendecida por recursos y todos tienen los recursos. Entonces, de esto hablamos la semana pasada cuando decíamos que el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral es probablemente uno de los más importantes, porque el acceso a la tierra garantiza, como hemos visto en la clase pasada, también el acceso a ciertos recursos naturales que son, digamos, de interés de otro tipo de, ¿por qué no decirlo?, economías ilegales o legales que parecen ilegales, o ilegales que parecen legales también. Entonces, esto en la práctica, ¿qué ha generado? Cosas que ustedes también ya conocen. Ha generado prácticas de ecocidio y de etnocidio. ¿A qué nos referimos con ecocidio? Nos referimos a que el sistema económico en el que vivimos con alto consumo de recursos naturales ha generado la devastación de especies de flora y fauna en todo el mundo con una presión intensa sobre la naturaleza. Y cuando hablamos de etnocidio nos referimos no solamente a la destrucción de las especies animales y vegetales, sino también a la aniquilación física de pueblos indígenas que tienen, digamos, un origen étnico distinto al resto de la población. Ahora, el etnocidio no es la única práctica violenta contra pueblos indígenas que se ha visto en los últimos siglos, sino también, por ejemplo, lo que se conoce como asimilación cultural. Es una práctica que no es tan violenta, pero sigue siendo tan violenta físicamente, pero que sigue siendo una práctica devastadora en términos de conservación de la identidad de los pueblos indígenas, ¿no? La asimilación básicamente consiste en integrar a la sociedad mayoritaria los rasgos de la identidad, de la personalidad de los pueblos indígenas, tratando de hacerlos perder en un mar de otras costumbres de otras sociedades, ¿no? Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde se abusa de la explotación de los recursos, el medio ambiente tiene ciertos problemas que no están pudiendo atender. Ahora, y bueno, cosas que también son generales que vamos a pasar rápido porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Hay un problema climático que viene siendo documentado desde hace muchas decenas de años por
entidades académicas, científicos, incluso por organizaciones internacionales. Es un problema global también, pero sobre todo en nuestro caso vamos a ver que es un problema nacional, es un problema que sacude y golpea al Perú de forma especial. Somos un país tan biodiverso, con tantos pisos climáticos que, digamos, venimos a tener una fuerte vulnerabilidad en caso de que algo ocurra con cambios drásticos en las condiciones de vida en nuestro. Es una escala global y sobre todo tiene impacto en la Amazonía peruana, que es el espacio de mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú, y que al mismo tiempo, bueno, ustedes ya saben mejor que yo, la Amazonía es una suerte de termostato del mundo, ¿no? Si pasa algo grave en la Amazonía, la temperatura en diferentes regiones del planeta se altera de tal forma que hace inviable la vida en distintos mapas sobre la superficie forestal de zonas climáticas. ¿Por qué superficie forestal? Porque una de las cosas que más nos van a importar en este curso, a ver, hay diferentes tipos de contaminación y en este momento les pregunto, vamos a hacer un ejercicio chiquitito, ¿cuáles son las formas de contaminación que ustedes conocen? Los comentarios. Derrame petrolero, muy bien Diego. Sonora auditiva, muy bien Jacqueline. Auditiva, derrame petrolero, contaminación hídrica, muy interesante lo hídrico. Gracias Jenin, gracias Ana Claudia. Ríos, aire, suelo, muy bien, suelo, exactamente. Si pudiéramos clasificar la contaminación, diríamos que la clasificación básica, bueno, no sé, esto te puedo equivocarme, pero es al suelo, al agua y al aire, ¿no? Son los tipos base de contaminación. Ahora, hay otro tipo de contaminación lumínica, acústica, pero digamos, los tres tipos base que afectan a la naturaleza, a los ecosistemas, en principio son esos tres, ya la contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua. Entonces, cuando hablamos de contaminación del suelo, una de las formas más agresivas de contaminar el suelo tiene que ver con un problema llamado deforestación. La deforestación implica la remoción de la superficie boscosa, o sea, de los bosques que hay sobre un determinado espacio, ¿no? ¿Por qué tiene que ver suelo con bosque? Básicamente, tú retiras los bosques y esos bosques, esos árboles, brindan servicios ecosistémicos al piso. Sin bosque, el piso no se puede defender, pierde nutrientes, pierde características esenciales que lo que hacen es pues, fomentar lo que son deslizamientos, pierde mucha calidad el suelo de la zona. Entonces, la diapositiva aquí tiene el objetivo de reseñar dónde están los bosques del mundo. Como ustedes pueden ver en su pantallita, los bosques del mundo están principalmente en la región de lo que se llaman los trópicos, el Ecuador terrestre. Y en el Ecuador terrestre, las extensiones de bosque tropical más grande están sobre todo en la Amazonía, en la Panamazonía, que involucra 9 países de Sudamérica, y también en la región central de África, y también en lo que se llama el sudeste de Asia, que abarcan la mayor cantidad de bosques que hay en el planeta, y los bosques además que capturan mayor cantidad de oxígeno a nivel global. Capturan mayor cantidad de carbono y expulsan mayor cantidad de oxígeno a nivel global. Cualquier error, bueno, yo no soy científico de las ciencias naturales. Bueno, y estos son índices de deforestación, solamente para compartirles que el bosque amazónico, bueno, estos son la cantidad de bosques que hay a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, en el Perú hay aproximadamente 70 millones y medio de hectáreas de bosque, que en el año 2001 existían, y el año 2020 son 68 millones de hectáreas. Como ustedes pueden apreciar, en un lapso de 20 años se han perdido más de 2 millones y medio de hectáreas de bosque, quiere decir más o menos unos 200 kilómetros cuadrados, si no me falla la memoria, o 2000, no va a ser matemática porque no es muy fuerte. Y ustedes pueden ver aquí hasta el año 2020, según información oficial del Ministerio del Ambiente, cómo ha evolucionado el problema de la pérdida de bosques a nivel nacional, ¿no? Con una pérdida de bosques que durante el primer año de la pandemia superó las 200.000 hectáreas por año, que es un récord en sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de la deforestación? Básicamente el cambio de uso de suelo. Miren, en el Perú el problema más grave con deforestación, si ustedes dicen, por lo general los países del mundo suelen decirse, ¿cómo ayudamos a la lucha contra el cambio climático? Si probablemente estuviéramos en Estados Unidos, en Japón, en España o en Italia, diríamos, tenemos que aportar al cambio climático consumiendo menos productos, por ejemplo, consumiendo más autos eléctricos, cambiando la fuente de energía de nuestras industrias, reduciendo la emisión de carbono de los vehículos, reciclando,
Y todo esto es vital y es muy importante. Pero eso en el Perú tiene un impacto especialmente poderoso, digamos, si el día de mañana todos los peruanos reciclaran, ¿aportaríamos sustancialmente a la lucha contra el cambio climático? Probablemente no. Probablemente no. Somos un país pequeño, un país no industrializado o poco industrializado. Somos un país cuya, digamos, cuya contaminación en términos macro no representa un problema de escala global. ¿Cómo entonces el Perú termina contribuyendo al cambio climático? No tanto por nuestros hábitos urbanos, sino sobre todo por la protección de los bosques y de los suelos con bosques en nuestro país. La deforestación que ocurre en el Perú contribuye gravemente al problema del cambio climático. ¿Qué significa cambio de uso? Hay diferentes tipos de uso del suelo. Los más conocidos o los más importantes para efectos de este curso son los suelos forestales. Un suelo forestal es un suelo donde puede crecer bosque o donde crece bosque, o un suelo de protección que es aquel que por sus características especiales, digamos, no se puede tocar porque alberga mucha biodiversidad. Los suelos de protección por lo general son suelos que están en zonas de selva alta. Son de protección porque esos ecosistemas casi no existen en el planeta. Entonces, cuando uno toca estos tipos de suelos y los varía, por ejemplo, para hacer agricultura, para hacer ganadería, lo que hacen es cambiar el uso del suelo. Hay un procedimiento legal para cambiar el uso del suelo, ¿ya? Pero cuando se hace al margen de este procedimiento que casi nadie respeta, entonces hay un cambio de uso de suelo que es arbitrario. Y miren, el cambio de uso de suelo es por mucho la principal fuente de emisión de gases de invernadero, de emisión de gases contaminantes del Perú, con un 51% de la carga a nivel nacional. Miren, la industria peruana solo genera el 3% de la contaminación que genera nuestro país. El consumo de energía, sobre todo a nivel urbano, genera el 26% del uso nacional o de la producción nacional de gases de invernadero. Entonces, ¿cómo puede contribuir el Perú a la lucha contra el cambio climático? Protegiendo sus bosques, básicamente. Proteger sus bosques haría que el país cumpla con las metas climáticas con mucho más eficiencia que en los demás aspectos de la lucha contra la contaminación. Que no quiero decir que no sean importantes, si hay que empezar con una prioridad es proteger. Ahora, ¿qué respuesta nos ofrece el derecho? ¿Qué respuesta nos ofrece el derecho para tratar de ponerle límites a las facultades que tienen algunas personas de explotar estos recursos naturales, personas y empresas o el propio Estado? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en este punto es introducirnos brevemente en lo que se llama derecho ambiental. Aquí hay un concepto a mí que me gusta mucho de derecho ambiental, que es un concepto del profesor argentino Néstor Caferata. Y quiero pedirle a algún voluntario o voluntaria que me ayude a leerlo. Introducción al derecho ambiental. Te escuchamos. Es el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público o privado tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al mismo, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará en una optimización de la calidad de vida. Néstor Caferata. Muchas gracias, Janine. Entonces, lo que este concepto tiene que a mí me gusta es la palabra, por ejemplo, hay varias cositas. Ya, primero, normas regulatorias. ¿Qué significa regulatorio? ¿A qué suena regulatorio? El derecho ambiental, sobre todo el derecho administrativo ambiental, se compone de muchas reglas de autorización o de prohibición. Porque para contar con actividades económicas autorizadas que tienen impacto en el medio ambiente, se necesita seguir una serie escrupulosa de pasos administrativos. Y esos pasos administrativos, digamos, van a requerir de que se cuente con protocolos, manuales, procedimientos aprobados por las autoridades específicas de cada sector. Que sean normas regulatorias lo que nos dice es que el derecho ambiental es transversal a diferentes ámbitos de, digamos, la vida en sociedad. Y aquí viene este punto. Que nos digan normas regulatorias significa que el derecho ambiental está fuertemente ligado a las actividades económicas. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger el medio ambiente de actividades económicas potencialmente peligrosas. Seguramente nadie cuestionará
Si es que viene pues una bodega y abre en la esquina de mi casa, ¿cuál es el impacto ambiental que va a tener? Pero si mi empresa ya no es ya no es, digamos, una pequeña tienda, sino es una fábrica de harina de pescado, o si mi emprendimiento es, no sé, un servicio de taxis que contaminan, ya tengo que pensar en cuáles son las normas que van a regular mi actividad económica. Cada sector económico, la agroindustria, la silvicultura, la pesca, cada sector económico cuenta con normas ambientales, porque el derecho ambiental es transversal a las actividades económicas que se realizan de distinto corte. Entonces, genera vínculos en relaciones de derecho público o de derecho privado. Esta segunda parte del concepto, lo que nos remite derecho público es el Estado. Ya el Estado. El Estado se encarga de poner reglas porque hay muchos recursos que son de propiedad pública. Y por otro lado, también relaciones de derecho privado, porque, ojo, y aquí está una de las piezas más importantes de nuestra clase, ojo, ¿cómo decirlo? La protección y el respeto a las normas que tienen que ver con la naturaleza también están, digamos, también aparecen, también surgen cuando hablamos de personas privadas. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el caso de Santa Clara Uchundia, del cual siempre les hablo, tuvo esa lógica, ¿no? El gobierno regional de Ucayali vendió tierras de una comunidad indígena que no tenía un título de propiedad a una empresa de palma aceitera. ¿Cómo se excusó? Se excusó diciendo que eran tierras de propiedad privada. O sea, no, perdón, que él las vendió y la empresa ya las tenía como propiedad privada. Y hacer propiedad privada no aplicaba las reglas del derecho ambiental. Entonces, aquí el derecho ambiental aplica también a relaciones privadas. No solamente significa que el derecho va a regular lo que viene a ser, a ver, de nuevo, el derecho ambiental se encasilla en cada actividad económica y se encasilla en lo público y en lo privado. ¿Quién me quiere ayudar a leer el contenido esencial del derecho al medio ambiente? Ok, buenas tardes. El derecho a gozar del medio ambiente. Dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. Y en el caso en el que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución. De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría así, carente de contenido. Entonces, vamos a tratar de mezclar ambos conceptos y vamos a regresar de nuevo atrás. Derecho ambiental, digamos, el derecho ambiental, como todas las ramas del derecho, tiene un marco, digamos, tiene un contenido normativo. Y el contenido normativo del derecho ambiental empieza por el derecho al medio ambiente. Entonces, derecho ambiental igual al derecho al medio ambiente. Y el derecho al medio ambiente, como ha dicho María Fernanda, comporta reglas para todas las personas y para el Estado. Y eso es a lo que quería ir antes de regresar a la diapositiva anterior. Cuando la diapositiva anterior dice que las reglas del derecho ambiental aplican a relaciones de derecho público y privado, quiere decir que las personas no se escapan de cumplir con las reglas del derecho ambiental por más que digan que se encuentran en propiedad privada. En el caso que yo les presentaba, por ejemplo, la empresa decía, esa es mi propiedad privada, pero los bosques nunca se pueden privatizar en nuestro país. Esa es una de las premisas básicas del derecho ambiental que vamos a ver luego. Los recursos naturales se rigen solamente en el país bajo un sistema de concesiones. Los recursos naturales no se entregan a los privados en propiedad, sino en concesión. Por eso mismo es que cuando hay un caso de minería, ¿qué es lo que tiene la empresa minera? La concesión. ¿El mineral se le regala? No. Es una concesión que es como una suerte de autorización de explotación por un plazo determinado bajo pago de ciertos derechos. Pero eso no quiere decir que el recurso, el yacimiento sea de propiedad privada, sino que es de propiedad pública entregada en concesión a un particular. Con lo cual las reglas del derecho ambiental también aplican a las personas particulares. Ahora, ¿qué más dice el concepto? Disciplinar las conductas en orden del uso racional y conservación del medio ambiente, prevención de daños al mismo y mantenimiento del equilibrio natural, lo que redunda en una optimización de la calidad de vida.
Miren, otro tema con esta definición, que es una definición común del derecho ambiental, es que está basada en la satisfacción de las necesidades del ser humano. Entonces, el derecho ambiental es un derecho sobre todo que responde a una lógica antropocéntrica. Cuido la naturaleza porque la naturaleza le brinda servicios al ser humano. Vamos a ver que esta concepción del derecho ambiental está ahora en disputa por los llamados derechos de la naturaleza, que lo que te dicen es no hay que verlo desde el centro del ser humano, sino desde la propia naturaleza. Ahora, como también dice su diapositiva, esta es una rama del derecho que responde a un problema urgente, que es el cambio climático, el deterioro de la calidad de vida en todo el mundo debido al cambio de condiciones climáticas. Y por último, es una rama del derecho, así como los pueblos indígenas, que está en construcción. Hay muchas cosas que aún no se han dicho y que seguramente se dirán en estos años. Ahora, para hablar de derecho ambiental, por lo menos podemos distinguirlo bajo 4 perspectivas, ¿sí? Hay un derecho constitucional ambiental, hay un derecho administrativo ambiental, hay un derecho penal ambiental y hay un derecho internacional ambiental. Todos y cada uno de ellos son importantes. El derecho constitucional ambiental nos va a servir, como dice su nombre, para fijar cuál es el marco normativo en la Constitución que rige la cuestión ambiental. Por ejemplo, es la Constitución la que dice que los recursos naturales en el país no se pueden privatizar. Esa es una restricción constitucional. Es la Constitución la que contiene el derecho al medio ambiente, que va a ser la piedra angular de todo el derecho ambiental. El derecho penal ambiental, o el internacional, seguimos. El internacional es similar al constitucional, pero a diferencia de tomar como base la Constitución, toma como base los tratados, los acuerdos, los pronunciamientos, los lineamientos y las directrices, ¿no? Está sobre todo sintonizado a las necesidades que tiene la comunidad internacional, que cada vez más preocupada por el medio ambiente va generando nuevos instrumentos normativos. Estos son, digamos, ambas ramas son amplias, no son tanto de establecer reglas específicas, sino de establecer marcos generales, y las otras dos sí son ramas específicas, la administrativa y la penal. En el administrativo ambiental, básicamente vamos a ver el componente regulatorio, que decíamos, ¿no? En el componente regulatorio vamos a encontrar el derecho administrativo, que es el que está presente en cada tipo de actividad económica que se desarrolla a nivel nacional, y en cada tipo de actividad económica hay un conjunto de reglas específicas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que produce aceite de palma, hay reglas para el sector agrícola. Si yo tengo una empresa que produce aceite de pescado, hay un conjunto de normas que regulan todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia. Y todo eso es ambiental. Es pesado porque necesita mucho conocimiento súper especializado y específico para poder entender rama por rama cuáles son las reglas del derecho ambiental administrativo. Y por último, el derecho penal ambiental. El derecho penal ambiental se compone de conjunto de normas que sancionan con pena, bueno, que sancionan en la justicia penal las conductas que atentan contra la integridad del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, vienen y talan sin permiso, contaminan un río, etcétera, ya, eso de ahí ya no lo va a haber constitucional, ni administrativo, ni internacional. Esa es una infracción penal. De ahí lo va a haber un abogado que hace derecho penal ambiental. Ahora, regresando de nuevo a lo que les decía. El derecho ambiental en el Perú tiene su principal sostén en el artículo 222 de la Constitución Política, que señala, ¿quién me quiere ayudar a leer lo que señala? Rosy, te escuchamos. Buenas tardes. Bases normativas. Constitución, artículo 2.22. Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Protocolo de San Salvador, artículo 11. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, lo que vemos aquí son las bases normativas a nivel constitucional e internacional. A nivel constitucional, lo que dice el texto es que tenemos derecho a gozar de un medio equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
Perspectiva antropocéntrica. Vamos a proteger al hombre a través de la protección de la naturaleza. Es lo que está en la Constitución y es la primera base que sostiene el derecho ambiental peruano. La segunda es lo que dice del derecho, el derecho internacional. Miren, así como hay una Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene derechos sobre todo civiles y políticos, existe lo que se llama la Convención Adicional a la Convención sobre Derechos, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 11, como ha dicho la compañera Rossi, es claro en señalar que el Estado tiene una obligación con relación a la conservación en la naturaleza. Ese es para empezar el marco normativo que tiene este derecho. ¿Pero qué sigue? Vamos a analizar. Miren, también grosso modo voy a presentarles, estos son algunos de los instrumentos más importantes que a nivel internacional se han dictado con carácter de tratado para poder encontrar soluciones a la crisis climática. La primera vez en el mundo que se desarrolla el concepto, por ejemplo, de sostenibilidad ambiental es en la llamada Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente de 1972. En esa época, por primera vez se dice en el informe, ya me olvidé cómo se llamaba este informe, se dice que la naturaleza no puede resistir el ritmo de consumo del ser humano y que por tanto existe una necesidad de promover medidas que al mismo tiempo de buscar desarrollo económico, busquen conservar la naturaleza. Ahora, a mí no me gusta mucho el concepto de desarrollo sostenible porque significa que se puede, y la verdad es que yo ya a esta edad no creo que se pueda hacer un desarrollo económico en las condiciones y el mundo en que vivimos que sea sostenible en el futuro. Bueno, ahí pueden ver tratados, el último es el de Escazú, que es uno de los famosos, Minamata, minerales pesados en contextos de población vulnerable. El Acuerdo de París, muy famoso porque establecieron metas para la reducción de consumo, de expulsión de gases de carbono a nivel mundial. Escazú, del cual ya hablamos, que tiene la virtud de ser un tratado pionero en materia ambiental, sería el instrumento jurídico pionero con más alta jerarquía normativa que existe a nivel nacional, y además es el primero en todo el mundo que se refiere a los defensores y las defensoras de derechos humanos. Ahora, también como dice el tratado, que lo aprobó el Perú, lamentablemente, hay, por ejemplo, un ensanchamiento. A ver, mucha gente criticaba Escazú diciendo que ya tenía lo que existe en el Perú, ya estaba ahí en el tratado, ¿no? Entonces, o al revés, lo que está en el tratado ya existe en el Perú. De hecho, esto es parcialmente cierto, hay varias normas que ya, digamos, se pueden tratar de cumplir por otros derechos, pero sí era un ensanchamiento largo sobre lo que se entendía por ejemplo, la acceso a la información en materia ambiental, que en Perú existe, pero que no se especifica como tal, o la participación pública en toma de procesos o de decisiones ambientales, mejor dicho. Y así, ¿no? Acceso a la justicia, que también es un concepto que ya existe, no estamos inventando el fuego, pero que no tenía un desarrollo tan profundo, que sí tenía el Acuerdo de Escazú. Y regresando de nuevo al concepto de contenido del medio ambiente, como ustedes pueden ver, hay básicamente dos dimensiones, y esto lo mencionamos hace unas clases. ¿Qué significa para el Estado peruano el derecho al medio ambiente? Básicamente significa dos cosas. En primer lugar, el derecho al medio ambiente significa que las personas tenemos derecho a poder acceder a un espacio natural donde podamos, digamos, gozar de sus características. Entonces, el hombre tiene derecho a gozar del medio ambiente en el que está su entorno y, por tanto, lo que tiene es derecho a que se conserve este espacio en condiciones naturales, ¿no? En condiciones armónicas, lo dice el Tribunal Constitucional. No se puede permitir alteraciones de la naturaleza que lo que hagan es impedir que los seres humanos gocen del medio ambiente. Y por otro lado, lo que te dice el contenido esencial del derecho según el Tribunal Constitucional, ojo, este es el famoso caso de la ley de regalía minera, para quien quiera revisarlo, que es una de las sentencias que mejor analiza el tema a nivel nacional, regalía minera. En segundo lugar, no solamente hay un derecho de poder acceder al medio ambiente y gozar del mismo, sino que aunque yo no acceda a ese medio ambiente y sé que exista nada más, tengo derecho a que ese medio ambiente se preserve, ese medio ambiente se cuide, ese medio ambiente sirva para poder sostener las necesidades que tengamos ahora y en el futuro. Ahora,
¿Quién me puede ayudar a leer el contenido de la segunda dimensión del derecho? El derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el medio ambiente. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, lo que indica la segunda dimensión del derecho es que hay una obligación de conservar los bienes y servicios ambientales en condiciones óptimas, porque si no se conservan en condiciones óptimas, lo que vamos a experimentar es un deterioro de la calidad de vida. De nuevo, ambas dimensiones del derecho son antropocéntricas. Repasando, el derecho al medio ambiente en el Perú significa dos cosas: que yo pueda acceder al medio ambiente para protegerlo, pues que pueda acceder a un medio ambiente protegido por el Estado, y por otro lado, que aunque yo no acceda a ese medio ambiente, aunque nunca vaya al río Iseo, que el Estado tome medidas para proteger la diversidad natural que existe en estos espacios. Esto es básicamente lo que entendemos por el contenido esencial del derecho al medio ambiente, que a su vez, como les decía, es parte del derecho ambiental. Y ya para ir avanzando un poco más, quiero compartirles el derecho al medio ambiente es un derecho muy grande y para que funcione requiere de principios. Ustedes pueden ver en la pantalla cuáles son algunos de los más importantes. ¿Quién me quiere ayudar a leerlos e interpretarlos? Son, miren, 3, 6, 7. Principios del derecho constitucional ambiental. Desarrollo sostenible o sustentable. De conservación. De prevención. De precaución o precautorio. De restauración. De mejora y de compensación. Entonces, yendo uno por uno, primero, desarrollo sostenible significa algo muy sencillo. Significa que que las actividades económicas autorizadas por un Estado no pueden depredar la naturaleza de tal forma que no existan recursos para la próxima generación que puedan sustentarlos. Conservar los recursos que existen para que los pueda utilizar otra generación que venga después de nosotros. La conservación, como dice su nombre, es que hay algunas cosas que no se pueden explotar, que más bien se tienen que conservar. La prevención dice, a ver, y acá hay dos principios que son, digamos, tienen truco. Precaución y prevención, ¿dónde está la diferencia? Aquí hay una regla: cuando hay actividades potencialmente nocivas para el medio ambiente, por precaución no se hacen. Precaución porque yo sé que pueden ser nocivas para el medio ambiente, pero no las autorizo porque hay una precaución de que yo tengo la idea de que van a ser, digamos, contaminantes ecológicamente peligrosas. Pero eso, digamos, es a un nivel muy laxo. Hay actividades, por ejemplo, la explotación petrolera, minería a gran escala, o sea, que si no se cumplen con los requisitos, no va a funcionar bien y la precaución te dice no lo hagas. La prevención, en cambio, opera cuando hay más información. Cuando yo tengo más información sobre un proyecto y sé que va a causar un daño, no lo autorizo por prevención. Entonces, hay una diferencia entre prevención y precaución. La prevención opera cuando hay certeza científica del daño inminente, y la precaución cuando no hay certeza científica, pero hay un conocimiento general de que esa actividad en ese contexto sí es susceptible de generar daño ambiental profundo. Como dice María Luisa, desarrollo sostenible es el uso racional de los recursos de esta generación para que la siguiente también tenga. Es un concepto largamente criticado, ¿ya? Porque significa que es posible hacerlo y significa que la matriz, digamos, extractivista en que vivimos no va a cambiar. Por eso a mí a veces no me gusta mucho hablar de conservación, de desarrollo sostenible. Restauración, como su nombre significa, daño cometido, tienes que restaurar los bienes dañados en su condición más óptima. Mejora significa que no vamos a quedarnos con los servicios y los bienes ambientales como están, sino que hay que conservarlos, hay que cuidarlos para que sean más poderosos. Y por último, la compensación, que implica que en casos de daño ambiental hay alguien que tiene que asumir el costo del daño y tiene que devolverlo a la comunidad. Ahora, a nivel internacional hay otros principios, ¿no? Sostenibilidad, que es más o menos lo mismo que desarrollo sostenible; responsabilidades comunes pero diferenciadas; prevención, precaución, internalización de costos. La internalización de costos se parece a la compensación; buena vecindad y cooperación internacional; responsabilidad ambiental y gobernanza ambiental. Muy bien, vamos a retomar la sesión.
Muchísimas gracias por su atención a la primera mitad de la clase. Pueden ver también ir a tomarme un rico yogur con papaya. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Igual si tienen preguntas, dudas o comentarios, pueden continuar escribiéndomelos. Decíamos hace un momento, a ver, bienvenida Yanela, bienvenido Brian. Regresando muy al principio de la clase. Sí, a ver, los primeros minutos de la clase los usamos para describir algo que ustedes ya conocen, que el planeta está al borde del abismo civilizatorio, hemos hecho todo mal como humanidad, depredando los recursos que existen en la naturaleza a un punto de no retorno, y que el ser humano, como parte de las medidas de contención para poder conseguir un uso más racional de los recursos, inventó el derecho ambiental. Pues no existía derecho ambiental en principio hasta que las actividades económicas que ponen en peligro el medio ambiente empezaron a multiplicarse de tal manera que era necesario contar con un marco normativo especialmente dirigido a disciplinar las actividades económicas que podían poner en peligro el medio ambiente. Sobre todo la sociedad industrial, bueno, y esto tiene mucho de historia, ¿no? En la sociedad industrial en la que vivimos y donde el capital, el gran capital, tiene mercados internacionales, la demanda de recursos es tan alta que finalmente las empresas multinacionales, sobre todo, pero también nacionales, más o menos grandes o pequeñas, tienen un impacto en la naturaleza. Y el derecho ambiental, como vimos en la definición que nos ofrece el profesor argentino Néstor Cafferata, tiene precisamente esta naturaleza regulatoria, que es la de poner límites a hacer autorizaciones y prohibiciones a las conductas de los actores económicos que digamos, que pueden ser de derecho público o de derecho privado. Entonces, atañe tanto a las autoridades del Estado como a las personas de forma particular que están directamente involucradas con el uso de los recursos naturales. Criticábamos en esta definición de que es una concepción antropocéntrica, y es antropocéntrica porque lo que busca es precisamente la conservación del medio ambiente para el servicio del ser humano, y habíamos visto en el concepto, que no encuentro, pero que por algún punto debemos tener, de medio ambiente, que decía, no todo vinculado al ser humano. Decíamos que el derecho ambiental en el Perú tiene como principal eje que lo sostiene el derecho fundamental de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano. Sin derecho a un medio ambiente sano no hay derecho ambiental. Es la base sobre la cual se van a construir las reglas, los principios y todo lo que tiene que ver con la forma en que las actividades económicas requieren autorizaciones para operar. Entonces, decíamos que la crítica es que es antropocéntrica, y a ver, adelantándonos un poco, haciendo así, porque en esta clase vamos a volar, que el otro lado del derecho ambiental, desde un punto de vista antropocéntrico, se llama eso, derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza buscan prescindir de esta mirada fijada en el hombre, ¿no? La naturaleza es valiosa en la medida de que le pueda aportar un beneficio al ser humano. No, la naturaleza es valiosa en sí misma. Entonces, no importa mucho que el ser humano sea el eje central de la conservación del medio ambiente, sino que es vital porque el medio ambiente, la naturaleza, es, digamos, un valor en sí mismo. Y aquí vienen concepciones, si quieren decir, filosóficas, que vienen a relatar, ¿no? Hay personas que no les gusta decir recursos naturales, que es el concepto que se suele utilizar en el derecho, sino que dicen bienes naturales, por ejemplo, ¿no? Que nos dicen que esto de aquí no son recursos. Los recursos, tú piensas, recurso es extraigo, pongo en el mercado, vendo. Pensemos en bienes de la naturaleza que no necesariamente están sujetos al imperio del mercado. Entonces, se los presento porque es algo que tenemos que reflexionar en este tipo de espacios. Hay una concepción, digamos, cambiante, sobre todo en esta parte del mundo, en la cual ya, digamos, el derecho ambiental no basta, sino que hay que entender también a los derechos en la naturaleza como el lado B, ¿no? Si nos preocupamos por la naturaleza, no nos preocupemos solo por el bien que le significa al ser humano, por lo útil que le es al ser humano contar con bosques, ríos, energías limpias, sino también porque maltratar a un bien natural que existe desde que la tierra es tierra, está mal, digamos, éticamente hablando, prescindiendo del propio ser humano.
De eso hicimos en la primera parte de la clase, hablamos sobre algunas ramas especiales del derecho ambiental, porque el derecho ambiental no es uniforme, tiene una parte constitucional, una parte administrativa, una parte penal y una parte internacional. Y todas ellas se conjugan y de hecho si ustedes van a la práctica van a encontrar que cada una de esas tiene un especialista, ¿no? Hay gente que solo hace penal ambiental, hay gente que solo hace internacional ambiental y hay, sí, sencillamente. Entonces, decíamos que la base, el peldaño inicial, el centro, es el derecho al medio ambiente, y decíamos que el derecho al medio ambiente también se compone de dos extremos. Por un lado, está el extremo que nos dice que el derecho al medio ambiente implica la facultad de goce. Yo gozo de la naturaleza, que se preserve para poder gozar. Es, digamos, el disfrute directo, la utilización personal y directa de una persona o un colectivo. Una comunidad indígena, por ejemplo, puede decir, tengo derecho a goce de los recursos naturales que están en mi territorio. Si viene una empresa de palma aceitera que se vuela el bosque, yo ya no puedo sacar recursos naturales, digo, bueno, se me ha afectado el derecho al medio ambiente en su dimensión. En esta clase ya tienen que distinguir las dimensiones. Se ha afectado mi derecho al medio ambiente en su dimensión relativa a gozar de precisamente el medio ambiente. Ya no puedo gozar del medio ambiente. Ya no puedo, digamos, gozar de un espacio donde los elementos naturales se desarrollan de forma armónica, que tiene ciertos elementos, que forman parte de un entorno especialmente importante para el desarrollo de mi vida como comunidad. Ese es por un lado. Por otro lado está el derecho a que se preserve el medio ambiente independientemente de que lo use o no. Es decir, más allá de que, por ejemplo, dos casos ya que decíamos en la clase antepasada. El caso de Santa Clara de Uchuña queriendo disfrutar de su bosque destruido, o el caso de un vecino de Comas queriendo disfrutar de un parque que le han sido destruido. Es exactamente igual desde el punto de vista de derechos, en la medida de que son derechos de los cuales ya no se van a poder gozar y se han violado el primer principio del medio ambiente. ¿Dónde viene la diferencia? En este caso, por ejemplo, el medio ambiente es el mismo, pero hay otros principios constitucionales que se van a adicionar. No lo tengo a la mano, pero, por ejemplo, la Constitución habla sobre la protección especial o el deber especial de protección de la Amazonía. ¿Por qué? Por su importancia ecológica. Una cosa es, digamos, violar el medio ambiente en un espacio que tiene seguramente mucha importancia para los vecinos de la zona, pero que no tiene un factor ecológico clave que tiene la Amazonía, ¿no? Que es otro nivel de discusión. Pero digamos, en plano formal hay una similitud y hay una diferencia, ¿no? La similitud es que la forma de violar el derecho es la misma, pero por otro lado también hay una diferencia en cuanto al impacto pues, que tiene un bosque de 10 hectáreas en Lima frente a las, habíamos visto cuántas, 70 millones de hectáreas se componen en la Amazonía peruana. Ahora, eso es un ejemplo de la primera dimensión. ¿Cómo puedo usar la segunda dimensión? Miren, yo, por ejemplo, vivo en Magdalena. ¿Podría presentar una demanda de amparo para proteger el bosque o el parque Sinchirroca de Comas? ¿Qué dicen? Los leo en los comentarios. Yo, como Álvaro, que no vive en Comas, ¿puedo presentar una demanda para proteger un parque que esté en Comas? ¿O para proteger el bosque de una comunidad indígena que esté en Ucayali? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Cuénteme, ¿por qué? Porque ¿quién quiere levantar la mano? Y después de que levante la mano, hay un comentario muy interesante de Miluska que vamos a leer a continuación, pero primero, ¿por qué? Porque si yo no vivo en Comas. Exactamente, Yenin, muy bien, estás que te das puras estrellas, Yenin. Exactamente. El derecho contempla que puedo protegerlo aunque no goce de él directamente. Es general, no necesariamente tiene facultad de acceso a alguien que estaría afectado directamente. Muy bien Miluska, muy bien Rosy, muy bien Yenin. El derecho al medio ambiente tiene dos dimensiones, y es como el lado A y el lado B de un disco, la cara y el sello de una moneda, como quieran verlo. Como decía, protege a quienes gozan del medio ambiente y gozan de los recursos naturales que tiene el medio ambiente, y aquí están, por ejemplo, los casos de pueblos indígenas, pero también protegen a todas las demás personas que tienen un interés en el medio ambiente. Por eso se dice, y aquí viene una característica esencial del derecho al medio ambiente, que es un derecho de naturaleza difusa. Cualquier persona o colectivo de personas puede reclamar la protección del medio ambiente. Y esto a nivel judicial no sirve, porque si ustedes quieren poner, por ejemplo, una demanda de amparo ambiental, que es la más común de este tipo de casos, cualquiera puede ponerlo por cualquier situación que pueda violar el medio ambiente a nivel nacional. O sea, yo puedo poner una demanda por una refinería que hay, no sé, en Tacna, que viola los derechos de la naturaleza,
y no hay ninguna restricción. ¿No serías compensado? No, exactamente. Hay sobre la compensación, claro, yo tengo derecho de acción, de poner una demanda, pero quien va a ser, y eso hizo una pregunta alguien muy interesante hace varias sesiones, quienes van a ser compensados son dos actores. Primero, las víctimas directas, si las hubiera, por ejemplo, en un derrame de petróleo, son los trabajadores, las familias que se ven económicamente perjudicadas o sanitariamente perjudicadas, o por el otro lado también está el Estado, que se considera, digamos, que los bienes o que los recursos naturales son de propiedad estatal. Entonces, el Estado es el también sujeto de compensación e indirectamente la ciudadanía se beneficia porque si el Estado recibe plata de una multa para poder compensar un daño ambiental, el Estado está en la obligación de usar el dinero de la multa para fortalecer sus servicios ambientales, con lo cual es un beneficio indirecto al resto de la población. Porque se supone que pues, todos nos hemos afectado. Pero no hay una compensación directa, como bien dice Miluska. Miluska, nos contaste algo muy interesante en un comentario. Antes que leerlo, me gustaría que puedas compartirnoslo con tu voz. Sí, te preguntaba, ¿no? Porque mencionabas que algunas personas opositoras a Escazú, ¿no? Decían que no era necesario porque ya la Constitución contiene todo lo que solicita Escazú, pero no sé si está actualizado, porque eso es de lo que trabajé hace algunos años en algunas regiones, pero cuando hacíamos denuncia, por ejemplo, por el tema de contaminación de un río cerca de algún pueblo indígena, ellos mismos, ¿no? Acompañábamos esa denuncia, bueno, la parte legal más que nada, la gente decía, pero no nos notifican, no sabemos en qué va el caso. Y resulta que luego nos enteramos por la asesora, ¿no? Legal, que lo que pasa es que notifican a, por ejemplo, en este caso, me parece que era al ARA, ¿no? O no sé, alguna otra instancia estatal, porque ellos eran los afectados, ¿no? Y esta instancia debía notificar, si es que era su buena fe, a la comunidad, pero la comunidad no recibía noticias sobre lo que estaba pasando. Entonces, no sé si Escazú, según lo que un poco recuerdo, es que hace que toda persona pueda hacer esta denuncia, ¿no? Y por lo tanto supongo que verse como la persona que es afectada directamente, y no sé si eso implica que va a recibir una notificación de cómo van las cosas, ¿no? Porque ese era el problema en ese tiempo. No sé si ahora ha cambiado, habrá alguna modificación, no sé. Muchas gracias, Miluska, porque la pregunta es clave. A ver, el objetivo de esta clase es introducir el derecho ambiental para hablar sobre tensiones entre la protección de la naturaleza y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque todo debería ser pacífico, armónico, no debería haber ningún problema en la práctica, pero sí hay. Entonces, como ya hemos hablado bastante de derecho ambiental, vamos a ir, esto ya lo podemos omitir, pero en esa diapositiva porque se las voy a enviar todas. Vamos a ir a lo que es el objetivo central de la clase, ¿sí? A ver, y está en su diapositiva. Lo que dice Miluska es cierto. ¿Por qué, digamos, si el Perú cuenta con una normativa que busca proteger el medio ambiente, por qué a veces los pueblos indígenas se muestran en disconformidad abierta con este tipo, digamos, de protección a la naturaleza que existe? Y bueno, aquí este es un trabajo que me tocó hacer hace un tiempo. Me tomé el esfuerzo de hacer una sistematización inicial de dónde están los puntos de tensión entre conservación de la naturaleza y, digamos, respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Hay por lo menos 4 puntos que creo que son de tensión permanente y uno de ellos lo ha relatado Miluska. Te voy a responder en el transcurso de la sesión. Entonces, lo primero es, a ver, recordamos que decíamos en esta clase, ¿por qué en esta clase vamos a hablar de derecho ambiental? Porque los pueblos indígenas viven sobre territorios de especial riqueza en términos de biodiversidad y de recursos naturales. Por lo tanto, las tierras indígenas son disputadas por múltiples actores, estatales y no estatales, que quieren ejercer control para poder explotarlas económicamente. Por lo tanto, vamos a encontrar una serie de problemas que se derivan de esta que es mi interpretación de la realidad. La primera es la siguiente. Hay discriminación en el reconocimiento y ejercicio
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en espacios de relevancia ecológica. Y me refiero sobre todo a la Amazonía. ¿Qué significa discriminación en el reconocimiento de derechos territoriales? Lo que les voy a contar a continuación. Como decíamos en la clase anterior a la anterior, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, significan que tienen derecho a la propiedad sobre el suelo, sobre la tierra y sobre los recursos naturales que allí existen. Y esa es una conversación que, por ejemplo, he tenido con Brian hace tiempo, así larga, bien larga. ¿Qué significa esto? Que el estándar internacional es propiedad. Hay que darles propiedad. En el Perú se reconoce propiedad a los pueblos indígenas siempre sobre sus territorios. Yo sé que mucha gente aquí lo sabe. ¿Todos los pueblos indígenas tienen propiedad sobre sus tierras? No. ¿Por qué no, Rosy? ¿Por qué no, Carlos? Un aspecto es que puede ser porque no todas están tituladas. Tengo entendido que ellos tienen propiedad sobre lo que está en la superficie, más no lo que está debajo de ella. Muy bien, vamos encontrando limitaciones, 2 limitaciones. José, te escuchamos. Gracias. No todos habitan o no todos están establecidos en un territorio que, por ejemplo, es reconocido como comunidad. Algunos han migrado y si bien tienen ocupación histórica, están, por ejemplo, ocupando, no sé, distritos o centros poblados que no están reconocidos propiamente como territorio de un grupo indígena, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Yenín, Carlos, Miluska. Sus comentarios nos ayudan mucho. Ahora, hay diferentes problemas vinculados al reconocimiento de la propiedad. Pero el primero que vamos a estudiar hoy es el problema de que los pueblos indígenas, a la luz de la ley peruana, no tienen derecho de propiedad sobre las tierras de uso forestal y las tierras de uso de protección. ¿Se acuerdan que hablábamos de tierras forestales y de protección hace un momento? Decíamos que las tierras forestales son aquellas cuyo suelo puede albergar bosque. Alberga bosque o no alberga bosque, pero puede albergar bosque. Entonces, si es un suelo forestal, no le van a dar a la comunidad la propiedad de la tierra, sino que le van a dar derecho de uso, que es distinto al derecho de propiedad. Y eso se llama un contrato de cesión en uso. La misma historia ocurre cuando se da a las comunidades indígenas el derecho de uso sobre las tierras de protección. Los suelos de uso de protección se les da también en uso. Esto difiere del estándar internacional. Difiere del estándar internacional y tiene que ver con que se considera que esas tierras son de propiedad estatal y el Estado cede el uso a los pueblos indígenas. Entonces, ese es un aspecto importante y vamos a hacer el ejemplo con bosques que quería compartirles. Entonces, hay una disputa porque las comunidades indígenas sienten que no se les discrimina, no se les da propiedad sobre todas las tierras a las que tienen derecho, sino que se les dan en cesión en uso, y la razón para darle cesión en uso es para evitar la privatización de la tierra. Entonces, allí hay una tensión visible entre pueblos indígenas y naturaleza. El Estado dice, yo para proteger la naturaleza no voy a dar tierras forestales ni de protección en propiedad, solo en uso. Y las comunidades dicen, bueno, el derecho internacional dice que tengo propiedad, no uso. Y a ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre el derecho de propiedad y el derecho de uso? Que esa es una cosa muy de abogados. ¿Cuál es la Podría diferencia? ser que la titularidad, me da la facultad de negociar esa propiedad. ¿Negociar en qué sentido? A tibio, tibio. Es decir, poder hacer alguna transacción de venta. Exacto. Ese es un buen punto. ¿Yo puedo vender algo sobre lo que no tengo propiedad y solo uso? No. No puedo. ¿Qué otra limitación tiene? La limitación que dice Rosy es la más importante. Que las comunidades reciban el derecho de uso y no el de propiedad les impide vender la tierra. Correcto. Entonces, a ver, aquí tenemos 2 comentarios.
En mi entender, de no abogado puedo usarlo, pero no venderlo. Les impide explotar los recursos de su subsuelo. Lo que se es cierto. Miluska, te escuchamos. Sí, el tema de uso y de cesión en uso, creo que justamente se relaciona con lo que mencionas de la discriminación, ¿no? Y esta discriminación está basada, a mi entender, en la falta de voluntad política de los equipos técnicos, ¿no? De las GORES en este caso, ¿no? Y de sus maneras que tienen de recolectar la información, porque no necesariamente solo porque un pueblo indígena no vive, no tiene casas en un lugar, no significa que no es su territorio, porque al menos, bueno, al menos en el caso que yo más conozco, que es el Quichua de San Martín, pasa que puede estar a muchos kilómetros una mina de sal y la usan, y eso quiere decir que es su territorio, puede estar muy separada del lugar donde viven. Incluso eso lo reconoce el 169, ¿no? El convenio 169. Y la falta de interés por conocer más, por conversar, incluso por diseñar correctamente sus cuestionarios al momento de recoger información para reconocimiento, de verdad que devela cómo siguen pensando que la manera de propiedad es solamente basada en cómo vivimos en las ciudades. Muchas gracias, Miluska. Hay dos problemas que identificamos. El primero que tú señalas es el de que no se reconoce tierras que no tienen explotación económica. Eso creo que todos lo compartimos y es un problema grave. Y el segundo, nos dices que es la falta de intención política de reconocer propiedad, digamos, y que más bien lo que hacen es dar cesión en uso. En esta clase técnica que tratamos de tocar aspectos legales, vamos a decir que la cesión en uso implica reconocimiento de derecho de uso. Entonces, hay un derecho de propiedad y hay un derecho de uso. En un caso se transmite uno y en otro el otro. La lógica que hay detrás es la lógica de la conservación ambiental. Nos dicen, como decía por un momento la compañera Rosy, que eso impide la venta y hay una intención clara de parte del Estado de evitar la privatización de las tierras que son de importancia ecológica forestal, básicamente porque eso lo que podría generar es que se termine privatizando toda la Amazonía. Entonces, esa es su lógica. Si es correcto o no, esa es otra discusión, y si se ajusta o no a los estándares internacionales de derechos humanos, es también otra discusión. Antes de darle mi posición, tenemos las manos levantadas primero de Rosy y luego de Jenin. Escuchamos, Sí, una Rosy. consulta, por favor. Sí, una consulta. Si bien un pueblo indígena o una comunidad indígena puede tener un derecho de uso, entiendo de que hay restricciones con relación a los usos que le puede dar a ese ambiente, ¿verdad? Sí, y O los usos... o tiene la facultad. No, no son plenas las facultades. Ni siquiera en la propiedad hay facultades plenas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener propiedad, pero si está, digamos, instalada sobre espacios donde existen recursos naturales, los recursos naturales tienen sus propios regímenes legales que impiden que yo los pueda usar, pues como si fuera una galleta, ¿no? Por ejemplo, bosques, ríos, yo puedo tener una propiedad sobre la cual pasa un río y no quiere decir que pueda prescindir, por ejemplo, de la ley de recursos hídricos, que rige la forma de aprovechamiento de los recursos hídricos, como puede decir que yo voy a prescindir de la ley forestal, que la ley forestal se encarga de decirnos cómo se hace el aprovechamiento de los recursos forestales, la madera y otros productos maderables. Entonces, hay una distinción entre propiedad y uso. Incluso en la propiedad hay restricciones, no hay derechos absolutos. Sobre todo cuando hay recursos naturales de por medio. Una cosa es tener una casa y hacer una fiesta y nadie me lo va a impedir. Y otra cosa es que yo tenga un fondo donde tengo 100 hectáreas de bosque y yo me diga de, bueno, no me gustan los árboles, voy a hacer un castillo, me vuelo los 100 hectáreas de bosque y eso, por más que sea propiedad privada, es un delito. Hay autorizaciones del sector que se tiene que cumplir. Jenin, te escuchamos. Bueno, en parte ya me ha contestado, pero era solo el comentario de que en esta idea de un poco contentar al Estado entre las comunidades del sur, comunidades campesinas, comunidades andinas en realidad, del sur y al mismo tiempo acceder a algunos beneficios que se les ofrece, tienen tres sistemas de posesión de tierra. Una
en la que han dividido, han elegido la comunidad un espacio que han lotizado y han solicitado, por decir, 100 metros para cada comunero, y han solicitado que eso sea propiedad privada. Al mismo tiempo, tienen enormes extensiones de tierra que las han declarado como comunales y en las que efectivamente pastorean o siembran de manera comunal, y esto les permite, por ejemplo, tener algunos servicios del Estado o ser engañados por el Estado, en los que como ahora tienen propiedades privadas, les piden garantías, por ejemplo, para la temporada escolar, les prestan, pero montos irrisorios, montos que dan risa, porque va la banca allí a ofrecer préstamos, pero de lo más tontos. Entonces, al momento de prestarles dinero, automáticamente esa aglomeración de casas pasa a no ser un lugar extremadamente pobre, y esto se informa al Banco Mundial indicando de que estamos efectivamente venciendo la extrema pobreza o la pobreza, porque ya son personas que o acceden a préstamos porque tienen propiedades privadas, o se les dan tarjetas de crédito con un monto de 50 soles o de 100 soles. Entonces, esta es una manera de maquillar frente a entidades internacionales la situación en la que realmente está el país económicamente. El otro aspecto es este derecho de uso. Por ejemplo, la economía entre las comunidades amazónicas es de recolección, es de pesca y es de caza. Entonces ellos van moviéndose, ¿verdad? Van moviéndose de acuerdo a las temporadas para seguir recolectando, para seguir cazando, o hacia las cabeceras de los ríos para pescar, ¿no? Lo mismo ocurre en el sur con los sectores de pastoreo. Son enormes hectáreas, cantidad de hectáreas para poder pastorear camelidos sudamericanos o a veces corderos, ¿no? Entonces, esto se contempla para permitirles el acceso al uso de esta tierra. Se permiten, por ejemplo, el que ellos soliciten ampliaciones en el caso de que no estén cubriendo porque ya las poblaciones crecen, etcétera, etcétera, no estén cubriendo debidamente sus necesidades de subsistencia. Gracias por su respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Miren, hay una cosita que quiero compartirles. Sí, estoy cerrando la pantalla para compartir el espacio correcto. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién es el alma bondadosa que me quiere ayudar a leer el artículo 17 de la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales? De preferencia a alguien que no haya hablado hoy. Tenemos a Aarón y luego a Brian. Aarón. Gracias, profesor. ¿Se me escucha bien? Sí. Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las comunidades campesinas. Ahora se te escucha mal. Más fuerte, por favor. Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse gratuitamente y sin exclusividad de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas siempre que no contravenga a las normas sobre protección del ambiente. El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito ni reivindicado. Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio. El entorno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos rituales. Gracias, Aarón. ¿Qué dice este artículo? Miren, a mí no me gusta porque es medio feo, pero tiene una salvaguarda. Los pueblos indígenas pueden acceder gratuitamente y, digamos, le pueden beneficiarse y acceder gratuitamente, aunque sin exclusividad, a los recursos naturales de libre acceso en el entorno adyacente a sus tierras. O sea que no hay razón para prohibir a la comunidad no gozar de los recursos naturales que existen en sus territorios, ¿sí? Esto es claro, porque se entiende que su uso es un uso para cubrir
necesidades de subsistencia o de usos rituales. Brian, ayúdanos con el artículo 18, por favor. Ahora voy. Artículo 18. Las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente tituladas, salvo expresa reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, la norma parece buena porque te dice los pueblos indígenas pueden acceder a los recursos que están en los territorios donde viven, en los entornos, pero siempre tiene su candado, ¿no? El Estado siempre le pone un candado y dice, salvo que las tierras sean propiedad de terceros. No sabemos si es que este tercero pues ha accedido legítimamente al derecho, si ha despojado o no ha despojado, pero digamos, es una protección inicial que trata de responder a la pregunta de Jenin en la medida de que las comunidades, por ejemplo, bueno, hay comunidades más sedentarias que otras, hay ganadería, hay agricultura y al mismo tiempo recolección, pesca y caza, pero digamos, todos esos recursos están protegidos por el Estado como digamos, formas de explotación económica que son sostenibles y que al mismo tiempo se adecúan a la subsistencia de los pueblos indígenas. Por lo cual, según los artículos que han leído Aaron y Brian, son derechos, o tienen un derecho al uso, ¿no? Efectivamente. Con esto regresamos a la diapositiva. A ver, regresamos a la diapositiva sobre tensiones entre la protección de la naturaleza y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. El punto 1 es ese. La cesión de uso que impide a los pueblos indígenas acceder a recursos que se encuentran sobre sus territorios de uso tradicional van a ser, digamos, una cuestión que se considera discriminatoria en muchos casos y que va a generar tensiones. Otro punto es que no solamente los pueblos indígenas están prohibidos de tener propiedad en tierras de uso forestal o de especial protección, también están prohibidos de tener propiedad en las áreas naturales protegidas. Y a este problema, que seguramente Miluska ya lo tiene en la punta de la lengua, le llaman los hermanos y hermanas del pueblo quichua conservación excluyente. Así, en 30 segundos, Miluska, ¿quieres contarnos a qué nos referimos con este problema? Tal vez. Ay, no sé si ¿qué exactamente el término? Yo no he estado en esa temporada, pero más o menos lo he ido siguiendo. Mi memoria. Bueno, entiendo que se refiere a un proceso en el cual se instauran las áreas naturales protegidas, en principio sin consulta previa, y de hacerse de repente de dar algunos beneficios o favores, ¿no? Ventajas a personas quizás de sectores con más poder, quizás ONGs de conservacionistas, o las áreas de conservación privadas también son otro aspecto. O también, a su vez, entiendo que se refiere cuando las administraciones de los parques o áreas naturales de conservación en general no establecen un diálogo, ¿no? Una gestión participativa en la práctica, porque en sus planes maestros sí es todo muy bonito, pero al momento de aplicar no se ve, ¿no? No se ven reflejados en el accionar de estas gestiones, ¿no? Sobre todo. Y que quizás si son llamados al diálogo es una manera, no tan una mesa de diálogo, sino una mesa de monólogo, no sé, donde no es que se les tome muy en cuenta. Muchas gracias, Miluska. De hecho, el segundo punto importante es este. Hay una tensión porque hay un modelo de conservación del medio ambiente que se hace a espaldas y sin participación de los pueblos indígenas. ¿Cómo se protege el medio ambiente en el Perú? Fácil. Vienen las autoridades nacionales o regionales y crean áreas naturales protegidas. Parques nacionales, santuarios nacionales, áreas de conservación regional, áreas de conservación privada y un pequeño etcétera. Y estas áreas se hacen a veces en territorio indígena. Y alguien le pregunta a las comunidades, no. ¿Se benefician las comunidades? No. No sé si, Brian, que estás aquí, nos quieres contar un poquito de lo que es el problema en el ACR y Miría, que es un problema de este corte. Sí, buenas noches a todos. Anteriormente no saludé, disculpen. Sí, un poco del ACR, lo que sucede en Ucayali es que se creó, hasta donde yo sé, con información, o sea, información no verídica, se puede decir, porque fueron a las comunidades
les dictaron charlas, hicieron pasar las firmas en reuniones que solamente asistieron ni la mitad de la población, y eso fue como para una consulta, lo hicieron pasar como una consulta previa, y luego les dijeron que iban a tener muchos beneficios, que la creación de sus puestos de salud, de sus escuelas, meramente de sus carreteras, etc. Y que hasta la fecha, pues 11 años después, el beneficio que llega a la comunidad es nula, y la población está realmente cansada sobre eso porque no reciben ningún beneficio del ACR, de la de conservación regional, que se denomina esas siglas. Por ende, la población lo que quiere es excluirse de esa reserva para que ellos puedan administrar sus propios recursos, ya que su alimentación es su farmacia, de eso vive la población. No es que ellos lo exploten, como viene haciendo el gobierno regional, que permite concesiones madereras allá, y que eso es muy, muy grave, pues, en la actualidad. Gracias, Brian. Lo que escribe Miluski y Brian es básicamente lo que les digo. A ver, ¿por qué tenemos espacios naturales en el Perú que son dignos de conservar por su riqueza natural, por su riqueza biológica? Básicamente porque ha habido pueblos indígenas que han vivido allí, que han logrado sostener esfuerzos de conservación, que ahora el Estado aprovecha para crear áreas naturales protegidas que están súper bien intencionadas, pero que si no se hacen en coordinación con la gente, generan problemas como los que ha descrito Brian en el ACR Miría, o los que ha descrito Milusca en el Parque Nacional Cordillera Sur, o en el ACR Cordillera Escalera, en San Martín. Antes de continuar, le damos la palabra a Maribel, que la ha pedido. Álvaro. Sí, sucede, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, por ejemplo, y el caso que ha contado el doctor Brian también ha sucedido pues con los Matsillenga, en el Cusco, en Oventeni, donde efectivamente se habla pues de que van a participar las personas, las poblaciones originarias, pero no participan todas las poblaciones, o sea, todas las personas no participan, y es una lamentable noticia de saber que este proceso consultivo es un saludo a la bandera, porque no es vinculante para que tomen decisiones. Lo mismo también sucede acá en Ucayali, a través del ORAU. Ucayali es la organización de una base de AIDC por AU, ¿no? Que también de alguna forma ha adquirido cierta corrupción, podría decirlo así, porque a veces los dirigentes manejan este tema ambiental, este tema de uso de tierras, pero los únicos favorecidos son los dirigentes, salvo honrosas excepciones, ¿no? Y se prestan para todo esto y no se defiende pues en sí mismo el derecho del poblador originario, por un lado. Y por otro lado también creo que está en nosotros generar políticas alternativas en las cuales los mismos pobladores, haciendo uso de sus tierras, también puedan lograr hacer pues un desarrollo sostenible, como lo está haciendo, por ejemplo, México. México ha trabajado con 3 poblaciones originarias y las 3 poblaciones se han dedicado en el ánimo de su tradición, el ánimo de sus tradiciones orales, en el ánimo de salvaguardar sus conocimientos, han elaborado programas como la reforestación, cultivo de árboles, cuidado de árboles, y de alguna forma ahora los venden, pero sin lograr la deforestación. O sea, se han preocupado por alimentar, por sembrar, por cultivar, por cuidar. Y lo que decías al inicio, la Amazonía se va a salvar por lo que nosotros defendemos y cuidamos el bosque. Cuidamos, y también para el cuidado hay que sembrar árboles. En esa lógica he visto también 3 comunidades en México que les está dando buen resultado. O sea, ya no son solamente poblaciones originarias que defienden solamente el ambiente, sino que además, como está en su suelo, está dentro de su propiedad, entre comillas, sigo pensando en propiedad, esto les genera ganancias, porque no están sembrando cualquier madera, no son maderas importantes, por decir, árboles que tienen maderas de gran precio, se podría decir, ¿no? Que se recupera pues a los 7 o 8 años después de haber hecho la inversión. Eso para acotar un poquito a todo lo que estaba enseñando. Muchas gracias.
Gracias, Maribel. Yo frecuentemente estoy en Ucayali, así que si alguna vez me quieres contar el caso de los Marsigenga, yo estaría más que encantado. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, yo insisto, y esto me genera siempre mucho recelo de mis amigos ambientalistas, no se puede crear áreas naturales protegidas prescindiendo de la gente que vive allí. Con mucho más razón si son pueblos indígenas cuya presencia milenaria ha generado con la conservación que hoy reclamamos y que de hecho, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, está generando beneficios económicos a través de la venta de bonos de carbono. Hay aquí algunos amigos y amigas que están también involucrados en el, digamos, en el circuito de actores que están participando en el mercado de carbono, que no me dejarán mentir, que las áreas naturales protegidas son unas de las primeras que venden carbono capturado a nivel nacional. Entonces, si queremos que este negocio funcione bien, para empezar hay que ir a la base del problema. No se puede crear ANPs, áreas naturales protegidas, prescindiendo de la opinión, participación y beneficio de la población indígena. El tercer problema en la discriminación, en el reconocimiento y ejercicio de derechos territoriales, ya no nos va a llevar a la tierra, sino al recurso, ¿sí? No solamente es el problema de que no les dan propiedad en tierras de aptitud forestal, en tierras de protección, en áreas naturales protegidas, sino también que precisamente por este problema es frecuente en comunidades como o en casos como los que ha descrito Brian, por ejemplo, en el área de conservación regional Imiría, en Ucayali, que cuando las comunidades, digamos, utilizan, pescan, cazan, talan ciertas especies en ciertos contextos o en ciertas cantidades, son objetos de criminalización. Entendiendo la criminalización como el uso abusivo del derecho penal para tratar de, digamos, reprimir una conducta que no se espera en la sociedad y que tiene incluso una finalidad política. Entonces se criminaliza porque les ponen denuncias, porque, por ejemplo, cazaron un animal en una estación que no corresponde, porque cazaron cierta cantidad de kilos de peces, que está más allá de lo que señala el plan maestro, por ejemplo, como límites al consumo, cuando se trata de casos que son de consumo de subsistencia o de uso ritual, como señalaba la norma que leímos hace unos minutos. Entonces, esta criminalización se está volviendo cada vez más frecuente y es un punto, evidentemente, de tensión. Como punto A. El punto B, más allá de la discriminación, es el despojo de los territorios indígenas y la promoción de actividades ambientalmente peligrosas, y hay que decirlo así, ¿no? Hay una brecha de titulación de comunidades, veíamos en la clase antepasada que hay por lo menos unas 900 comunidades amazónicas y 1.500 a nivel nacional que no tienen título de propiedad, y si le sumamos las que no tienen ampliación, son muchísimas más, y estas comunidades lamentablemente no acceden a los títulos por la burocracia, por el desprecio, por el racismo, y por tanto son con problemas operativos y no tan operativos que hay en los gobiernos regionales. Por otro lado, tenemos desigualdad en el acceso y otorgamiento de derechos a terceros sin exámenes de evaluación de impacto ambiental, y aquí quiero referirme a dos casos, ¿no? A ver, para titular una comunidad, Unipacuyacu, territorio de Cacataibo, 30 años esperando el título. ¿Un cocalero tramita su evaluación de impacto ambiental? Yo les pregunto. La respuesta es evidente. No. No tramita. No tramita, es ilegal. Entonces, aquí hay una desigualdad, sí, la comunidad 30 años esperando y el ilegal que viene, explota y mata no necesita ninguna autorización. Yo sé, no necesita, si fuera una actividad legal necesitaría. Entonces, vayamos a las actividades legales. Las actividades legalmente autorizadas cuentan con sus papeles en regla. Aquí yo siempre me remito al caso de Santa Clara Uchunja, perdón que los canse con este caso, pero a ver, tenemos una empresa que se llama Ochosupe que opera desde el año 2016 y antes operaba Plantaciones de Pucallpa, sin contar con el estudio de uso de suelos, con la evaluación ambiental, sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo, que son 3 requisitos administrativos, que es esto que decía regulatorio, porque regula cuestiones muy particulares y sigue operando. Y como esto no podemos ver en minería, en la región andina, cuando por ejemplo en las Bambas hicieron pasar lo que era, digamos, una serie de cambios en el proyecto de las Bambas que requerían un estudio de impacto ambiental modificatorio
y lo hicieron pasar por un día, por una declaración de impacto ambiental, como si fueran impactos menores. Pero no eran impactos menores, eran impactos graves que requerían una modificación completa del estudio de impacto ambiental. Y aquí, en cambio, siendo actividades legalmente autorizadas, ¿cómo ocurre el trámite? ¿Evaluaron realmente el impacto en el medio ambiente? No, de forma muy somera y no lo hicieron con responsabilidad. A una comunidad, en cambio, para tener la tierra, le piden, según la Defensoría del Pueblo, 22 requisitos que demoran en transitar décadas. Entonces, esta es otra tensión entre la protección de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Pero hay más. A ver, al siguiente, y esto nos regresa muy atrás al comentario que hacía, ¿quién lo hacía? Ya me olvidé. Creo que Miluska, sí, lo hacía Miluska. Al comentario sobre las barreras de acceso a la justicia ambiental en sede administrativa y en sede judicial. A ver, barreras de acceso a la justicia ha habido siempre. Vamos a regresar para que no plagien. ¿Cuáles son las barreras de acceso a la justicia que a ustedes se les viene a la mente? Compártamelas, por favor. ¿Qué barreras se enfrentan los pueblos indígenas para enfrentarse a la justicia? La lejanía, creo yo. La lejanía, muy bien, factor geográfico se llama, excelente, Brian. El idioma que Idioma. los administrados. Muy bien. Barrera lingüística, muchas gracias, Maribel. El desconocimiento de a qué entidad se deben referir para hacer sus reclamos o Muy bien. denuncias. Pues, Adecuada educación asesoría legal. legal. Sí, ¿escuchamos? Una adecuada asesoría legal. Muy bien, esa es otra barrera, no tienen abogados necesariamente. Tiempo La y defensa dinero. pública. ¿Perdón? No contar con un documento de identidad, no contar con un Bien. documento de identidad, un DNI, por ejemplo. Muy bien, excelente. Todos sus comentarios, vemos los comentarios. A ver, Rosy nos dice tiempo, ubicaciones sedes, José economía, Rosy idioma, Ruth adecuada asesoría legal, Rosy costos, José procesos largos, Alondra burocracia y Maribel levantó la mano. Sí, tiempo y dinero también. Tiempo y dinero, correcto. Y tenemos más comentarios. Tiempo y dinero fiscales no van a territorios. Muy bien, Diego. Es una de las cosas que me atormentan todos los días. Sí, a ver. Pensemos en que esta es una barrera de acceso a la justicia para comunidades en cualquier caso. Nadie me dijo por el tema de género. Es uno de los más importantes también. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, el día de ayer, habíamos hablado sobre el tema de género, habíamos hablado sobre la discriminación histórica de la mujer, cómo se perpetúa incluso dentro de las comunidades con el machismo instalado, situaciones de violencia contra mujeres, especialmente niños y adolescentes? Bueno, el género es otra barrera de acceso a la justicia. Ahora, a todas estas barreras que ustedes ya conocen muy bien, porque son expertos y expertas, yo les quiero sumar algunas barreras extraordinarias que tienen que ver con los casos ambientales. Todas las barreras que ustedes me han dicho son barreras que aplican siempre. Siempre las van a encontrar cuando hablemos de pueblos indígenas, y no solo pueblos indígenas, sino cuando hablemos de colectivos vulnerabilizados en general. Se parecen mucho. Ahora, en el tema ambiental hay una serie de barreras adicionales. Y la más importante, por ejemplo, es una que estoy investigando de forma particular, tiene que ver con la consideración de los pueblos indígenas en los procesos penales ambientales o en los procesos administrativos sancionadores de carácter ambiental. Y esto nos decía el comentario que hace mucho tiempo, hace muchos minutos, hizo nuestra amiga Milus. O sea, leerlo grosso modo, ¿sí? Porque está por aquí todavía y dice: ¿por qué cuando hay afectación a cuerpos de agua, nos dice Miluska, por qué diablos solamente notifican al gobierno regional o a la autoridad regional ambiental? ¿Por qué no notifican a las comunidades? La respuesta es muy sencilla. Para el Estado, los recursos naturales son de propiedad del Estado. Por tanto, siempre que se afectan recursos naturales, quien es el agraviado es el Estado. Y esto pasa en procesos penales, por ejemplo, los casos que yo llevo, los procesos vinculados al medio ambiente, agraviado el procurador del medio ambiente, que casi nunca está presente, casi siempre tiene cosas que hacer y que no le importa mucho lo que está ocurriendo, al menos se ven los papeles, no vale ser no, que el procurador es buena gente, bueno, puede ser buena gente, pero no cumple. Entonces,
Y por eso lo representa el procurador ambiental en ciertos casos en el Ministerio del Ambiente en Lima, gobierno central, y en otros, como dice Miluska, van a ser las autoridades regionales, llámese GORE, llámese ANA. Entonces, no se considera a los pueblos indígenas como actores en el proceso de la justicia ambiental, y esa es una barrera. ¿Por qué? ¿Qué impide? ¿Qué me impide? No vas a poder pedir reparación económica. No vas a poder pedir, por ejemplo, no vas a poder apelar si es que no hay una condena, en este caso, que sea justa. No vas a poder presentar pruebas con tu firma. Entonces, son barreras específicas de acceso a la justicia. Todas esas que les digo, no te consideran en el proceso penal, no puedes apelar, no puedes pedir indemnización económica, porque simplemente eres un actor invisible. A pesar de que las comunidades denuncian, ponen su nombre, ponen su apellido, se exponen y conviven con el impacto de los daños ambientales, son invisibles al momento de poder tratar de llevar a cabo justicia en estos procesos. El rol de defensa de la naturaleza se resume al Estado, que en muchos casos poco le importa defenderla. Entonces, esa es una barrera extraordinaria, por ejemplo. Otras barreras extraordinarias tienen que ver con las capacidades operativas pobres de las fiscalías, que son como una suerte de ver con plus, con lentes de doble medida, lo que ya habían dicho, por ejemplo, Brian o Maribel, ¿no? Pastor geográfico, miren, si para una comunidad es difícil transitar, no sé, de Purús a Pucallpa, un caso en segunda instancia, imagínense que también es difícil para un fiscal ir a Purús. El fiscal tiene que pedir presencia de la policía. A ver, vas a ir a hacer decomiso de insumos de narcotráfico, y el narcotráfico genera pues tala, ¿no? Para talar el árbol vamos a poner coquita ahí. Al fiscal antidrogas lo mandan con 3 policías. Mejor suicidio, ¿no? O voy a hacer un fiscal antidrogas con 3 policías. Ahí se va a ver a 100 cocaleros. Mejor renuncio y me dedico a otra cosa que ponga menos mi vida en peligro. Entonces, ese es un problema grave. La consideración, digamos, de las pocas capacidades operativas del sistema de justicia es una barrera específica del derecho ambiental. Por lo general, todas las autoridades fiscales y judiciales van a decir que no pueden, que no tienen capacidad, que no tienen competencias, que no tienen recursos, pero en la justicia ambiental es especialmente doloroso, porque casi todos los daños ambientales de consideración ocurren lejos de las ciudades, donde no hay autoridad. Y un problema que genera una tensión es ese. Más adelante, y esto creo que es el último punto que puedo reseñarles, es de la impunidad administrativa y judicial en asuntos ambientales. Y esto de aquí es un poquito más sencillo de entender. La justicia no funciona. Tenemos normas, tenemos reglamentos, tenemos autoridades, sanciones, pero en ningún caso tenemos sanciones ejemplares. Y eso es una tensión evidente, ¿no? Por una parte, a nivel administrativo, los órganos fiscalizadores, como la OEFA, como las autoridades locales, en algunos casos que ya casi no quedan, pero todavía hay algunos, los ministerios que tienen facultades sancionatorias, están fallando, no están logrando contener los graves casos de afectación al medio ambiente. Y por otro caso pasa la misma historia con el Poder Judicial y el Ministerio Público. La criminalidad ambiental ni siquiera está medida a nivel nacional. El año pasado la UNIDA, la Unidad Funcional de Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, empezó a hacer, y creo que aún no concluyen, el primer esfuerzo nacional por enumerar cuántos delitos ambientales, por lo menos de los más importantes, se cometen en el Perú, porque no hay nadie que los compile. Y sin información estamos condenados a no poder tomar medidas adecuadas de contención. Hay muchos casos de impunidad. La regla general es que terminen en impunidad. No hay autoridades, no hay fiscales, no hay interés a discriminación. Entonces, si no hay justicia en casos emblemáticos de asuntos ambientales, lo que va a resultar es que nadie le va a temer a la justicia ambiental. Es fácil burlarse de la justicia ambiental, es fácil corromper, es fácil huir, es fácil entorpecer. Con lo cual, tenemos una tensión más entre pueblos indígenas y naturales. Eso es creo que el núcleo de la clase de hoy, ¿sí? Lo último que quiero reseñarles para poder pasar al último acápite que tiene que ver con mecanismos para proteger derechos, es eso, ¿no? Que por eso mismo, para poder solucionar este problema, hay que empezar a hacer una relectura de todo, tratando de apartarnos un poco del derecho ambiental y de reconciliarnos con la idea de derechos de la naturaleza, que es diferente porque el derecho ambiental está basado en una premisa que casi les puedo decir que es bíblica. Yo recuerdo, aunque
amigos y amigas expertos en texto bíblico podrán corregirme, que hay una parte del Génesis en que, bueno, Dios le dice a Adán que la tierra está allí para que la pueda aprovechar y para que la pueda, digamos, utilizar para su subsistencia. Bueno, esta premisa que es una premisa pues filosófica, ¿no? Está presente en toda la historia medieval, en la filosofía clásica, y que está también presente en el Renacimiento, tiene al hombre como centro de preocupación en el ambiente. El hombre como objeto principal de la preocupación en cuanto a la vida en la Tierra, va a ser quien va a decidir el uso que se le va a dar a los recursos naturales. Y hay que satisfacer al hombre en ese sentido. Ahora, lo que viene a continuación es que esta idiosincrasia mezclada con el consumismo y la sociedad industrial vienen a generar una distorsión, ¿no? Con el hombre en el centro, el dominio y control del hombre sobre la naturaleza, como dice su diapositiva, clarito. Ahora, lo que dice los derechos de la naturaleza es que los seres humanos pertenecemos al planeta como cualquier otra especie. No tenemos esa condición especial que nos ponga en el centro una ruleta de la vida para poder sentir que somos superiores y poder aprovechar y destruir a nuestro juicio. Lo que dice los derechos de la naturaleza es distinguir entre entidades sintientes y no sintientes, no entre hombre y lo demás, sino proteger a las entidades sintientes, que somos los seres humanos y las especies animales, y también algunos señalan que vegetales. Gracias, Maribel, por tu opinión. El antropocentrismo es una visión machista. Nos dice Maribel. Entonces, la idea del derecho ambiental, como todas las ramas del derecho, está construida sobre el antropocentrismo. Por eso es un momento importante para reflexionar, complementar el derecho ambiental con la visión de los derechos de la naturaleza. Entonces nos dice, un postulado jurídico importante de la teoría de los derechos de la naturaleza es que, a ver, a nuestra línea clásica de quiénes son los sujetos del derecho hay que sumar a las entidades sintientes. A ver, para mis amigos y amigas que vienen del mundo del derecho, yo sé quiénes son, me van a engañar. ¿Cuáles son los sujetos de derecho en el Perú? Cuéntenme, ¿quiénes son sujetos de derecho? Los leo en los comentarios. Bueno, sujetos de derecho son aquellas personas que primero tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? De ejercer, la capacidad de ejercer derechos, y que también sea lícito. Muy bien, en primer lugar, eso es lo que dicen son las personas naturales, ¿ya? A ver, los abogados son extraños. Personas naturales, y siempre que yo explico eso la gente bloquea, me dice, ¿y que acá hay personas no naturales? Bueno, los abogados le dicen personas naturales a los seres humanos. Así es. Yo soy una persona natural, Maribel es una persona natural, Ruth, Carlos, Karen, todos somos personas naturales, seres de carne y hueso. ¿Solo los seres humanos tienen derechos? Individualmente no. Muy bien. Como dice nuestro amigo Carlos, que además también es abogado, Carlos nos dice, hay personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Básicamente son las asociaciones de personas que tienen una singularidad, ¿no? Son las personas jurídicas pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Empresas, asociaciones, fundaciones, pueden ser, digamos, cualquiera de este tipo de asociaciones, seres humanos reunidos que forman a una persona adicional. Eso es lo que reconoce el ordenamiento jurídico popular. Persona natural, persona jurídica. De ahí hay otras cositas, pero ya son muy técnicos, ¿no? Hay sociedades indivisas, que son básicamente dos esposos que se divorcian y que todavía no terminan de arreglar su situación jurídica. No. Sociedades indivisas, sucesiones indivisas, perdón, son los descendientes de una persona que ha fallecido y hasta que no se divida su patrimonio son una persona jurídica. Una sucesión indivisa de tal persona. Hay sociedades conyugales, hay personas jurídicas no inscritas, etc. Ahora, eso es lo que reconoce el Perú, más no reconoce. ¿Reconoce oficialmente el Estado peruano los derechos de la naturaleza? No. Con todo el dolor de mi corazón, no. En el Perú no podemos decir hasta el día de hoy que la naturaleza tenga derechos por sí misma con reconocimiento jurídico. Hay procesos judiciales que estamos llevando en el equipo del IDL que buscan que se reconozcan al lago Titicaca en Puno, al río Marañón en Amazonas como sujetos de derecho. Y como vamos a ver, hay experiencias en otros países donde se han logrado.
Yo estoy completamente de acuerdo con Maribel que la madre tierra tiene derechos. Y esto es algo que se ha reconocido en constituciones como la de Ecuador o como la de Bolivia. Entonces, lo que proponen los derechos de la naturaleza es que sean sujetos de derecho las entidades sintientes. Hay una propuesta de UNAMIAP, correcto, Miluska, pero está a nivel de propuesta. Y lo más probable es que este Congreso no la apruebe nunca. Entonces, en ese nivel estamos todavía un poquito atrás en comparación con nuestros pares de otros lados del mundo. Por eso les decía, no la pregunta, ¿es derecho ambiental o derecho de la naturaleza? Para hacer en esta vida prácticos, porque en esta vida es que ser práctico, yo digo que mezclarlo, ¿no? Hay que darle al derecho ambiental este contenido en la naturaleza, dejando un poco la lógica esta del ser humano como centro único de la preocupación del derecho. Ahora, vamos a hacer un repaso breve, fugaz, veloz, antes de ir a la siguiente parte de la clase sobre cómo hemos avanzado en otros lugares del mundo con el reconocimiento constitucional o legal de los derechos de la naturaleza. Miren, a nivel mundial, Ecuador dio un paso significativo en el año 2008, pionero a nivel mundial. Fue la primera constitución del mundo donde se reconocieron los derechos de la naturaleza. ¿Quién es el afortunado o afortunada que me quiera ayudar a leer el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana? Maribel, fuerte y claro. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento de regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Gracias. Muchísimas gracias, Maribel. Este es un reconocimiento constitucional que hace Ecuador para darle a la Pachamama protección constitucional también, con lo cual el estándar es bien alto, en términos formales al menos. Y es el primer ejemplo a nivel mundial que se hace de este tipo. En el año 2010, Bolivia aprueba la forma de una ley orgánica, que es una ley, pero el tipo más fuerte de leyes que existe, la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Y en el año 2017, por ejemplo, el gobierno de la República de Nueva Zelanda aprueba, bueno, no es República Nueva Zelanda, me parece. Bueno, Nueva Zelanda aprueba en el año 2017 en su parlamento la ley de liquidación de reclamos de Te Agua Tupua, que es el río Wanganui, que es si no me equivoco, es del pueblo, ¿cómo se llama este pueblo que vive? Maorí, si no me falla la memoria, que es el pueblo indígena predominante en Nueva Zelanda. Entonces, el río Wanganui era de uso del pueblo maorí, y el pueblo maorí logró que el Congreso apruebe que se reconozca a este río como un sujeto de derechos. Con lo cual se conformó una junta donde participaban las comunidades indígenas, las autoridades del Estado y otros actores de la sociedad civil para la conservación del río. Eso es a nivel legal o constitucional. ¿Es el único avance que se ha tenido? No. Otro espacio interesante donde se ha logrado reconocimiento de los derechos de la naturaleza es en la vía jurisprudencial. Significa que los jueces han ido creando estándares para proteger la naturaleza. Aquí una sentencia emblemática viene de muy cerca, de Colombia, y es un caso muy simpático para estudiar. Yo les voy a compartir en el WhatsApp la sentencia para que les tengan interés del caso del río Atrato en el año 2016. En el año 2016, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el río Atrato era un ente sujeto de derechos, con lo cual se conformó una junta a cargo de su administración para evitar que sea objeto de contaminación. En la India, la Corte Superior de Uttarakhand, en el año 2017, también le dio reconocimiento jurídico como persona sujeto de derechos a los ríos Ganges y Yanuma, así como los glaciares donde ambos ríos nacen en la cordillera del Himalaya. Se consideraba que por las presiones, la fuerte contaminación y explotación agrícola que hay, además de las urbanizaciones y gigantescas ciudades que existen en la India alrededor de ambos ríos, el río Ganges es uno de los más fértiles del mundo y tiene una sobrepoblación en toda su extensión. Es uno de los pocos ríos donde se puede cosechar todo el año. Finalmente, está reconocido como personalidad jurídica propia. En la India, la Corte Superior también del mismo Uttarakhand
Un año después, le reconoció personalidad jurídica a todo el reino animal y dijo que los animales eran ciudadanos como personas in loco parentis. ¿Qué significa eso? Que tienen un tutor. El tutor puede ser el dueño si es un animal doméstico o el Estado si es un animal silvestre. Entonces, y por último, en Pakistán, la Corte Superior de Islamabad en el año 2020, Islamabad es la capital del país, señaló que los animales tienen derechos legales, no constitucionales, pero sí legales que se podían defender en un tribunal. Entonces, esto es lo que se llama en el mundo del derecho el New Environment Justice Jurisprudence, que es como la nueva justicia ambiental, la nueva jurisprudencia de justicia ambiental, ¿ya? Y es un ejercicio de activismo judicial que se lleva en diferentes lugares del mundo. Como ustedes pueden ver, India, Pakistán, son países donde se rige todavía por un sistema jurídico que se parece mucho al sistema anglosajón. De hecho, el sistema anglosajón, ¿no? Porque son excolonias británicas y por tanto las sentencias tienen mayor peso que la ley, incluso en su sistema de fuentes del derecho, y eso precisamente genera que este llamado New Environment Justice Jurisprudence tenga tanta fuerza en esa parte del mundo. Aquí en Colombia estamos tanteando lo mismo, y en Perú, como les habíamos comentado, estamos pidiendo en el equipo del IDL lo mismo reconocimiento para el río Marañón, en la Amazonía Norte, y para el lago Titicaca, en la Sierra Sur de nuestro querido y adolorido país. Bueno, este es el último punto sobre ambiente. Me gustaría escucharlos, saber qué piensan, qué nos hemos saltado, y vamos a pasar a la última parte del curso mientras ustedes me dicen qué piensan.